Les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas a Magazine. A continuación presentaré a nuestro invitado, el ingeniero civil electrónico Guillermo Vidal Rudloff, gerente de ingeniería, fabricación y seguridad en MIRS Robotics, quien nos contará sobre la relevancia que está tomando la robótica y la automatización en la minería y los potenciales desarrollos que vendrán. En primer lugar, buenas tardes, Buenas tardes. Guillermo, un gusto. Quería preguntarte cómo se relaciona la automatización con la robotización. ¿Son lo mismo? ¿Son complementarias? Bueno, efectivamente, MIRS hace proyectos de automatización y robotización, donde ambas tecnologías, ambas ideas son complementarias. Automatización se viene haciendo desde hace harto tiempo en la industria, donde un proceso con pocas variaciones se hacía en forma automática con un controlador para disminuir las pérdidas, aumentar la eficiencia y la producción. Al momento de incluir robotización, se está yendo en un paso más allá. Normalmente el robot te permite tomar decisiones en un ambiente cambiante. Un ejemplo de un robot es hoy día los vehículos autónomos Tesla. Si el Tesla le dijera, llega a la esquina, dobla, no toma decisiones. En cambio, el robot sí está tomando decisiones. Este robot, que es un auto, ve si hay un auto adelante, si se cruza alguien, y en base a eso va haciendo decisiones en este ambiente cambiante. Se podría decir que la robótica es un paso más allá de la automatización general. Son bastante cercanos, hay gente que los puede ocupar casi como sinónimos, pero donde justamente el robot tiene o va con ese grado de inteligencia y autonomía, que pueda tomar decisiones cuando ocurren cosas distintas a lo que normalmente está establecido. Eh, ¿Conoce algunos ejemplos de éxito internacionales donde se hayan implementado modelos de automatización y robotización? Siguiendo el mismo ejemplo de Tesla, por ejemplo. Tesla, tanto en su fábrica de baterías como en la propia fábrica de automóviles, son grandes líneas muy automatizadas y todas robotizadas. Hoy día, si tú ves, las fábricas de robots son líneas donde están los robots en un sector soldando, en otros pintando, utilizando todos los beneficios que entregan. Y todas esas líneas a su vez están automatizadas. Y donde hay menos variación, donde no se requiere el robot, netamente se utilizan controladores que permiten automatizar algunos elementos de esos procesos. Por decir, la fabricación de la pintura son procesos que están automatizados, pero que no requieren un robot. Sin embargo, el pintado, en este caso de un vehículo, por el desplazamiento ya requieren de un brazo robótico. Hay otro punto. Normalmente hoy día el robot, por lo que trata, es de asimilar el trabajo que sí haría un humano. La automatización no conlleva esa cercanía o esa similitud a lo que tiene que hacer un humano en cuanto a soldar, pintar o tomar decisiones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, los elementos que hay que soldar no vienen juntos? El robot es capaz de juntarlos antes de soldar. Perfecto. ¿La minería es una industria automatizable y robotizable? Efectivamente, la industria minera es una industria que tiene que ir hacia ese mundo. Hoy día, si uno ve, por ejemplo, eh, las grandes visiones que ha dado, por ejemplo, los líderes, en este caso voy a tomar de BHP Billiton, dijeron que BHP Billiton tiene que estar 100% automatizada y altamente interconectada. O sea, tiene que ir a un proceso de reducción de costos que va por el lado de la automatización. Y en algunos elementos o en algunos procesos críticos donde sí vamos a querer a sacar a la persona del lugar de riesgo o vamos a querer ir más allá, ahí claramente entran los robots, sobre todo de nuevo donde hay que tomar decisiones en línea en procesos cambiantes. Tú sabes que el cerro, la roca, es un proceso cambiante y lo mismo todo el proceso de la minería. Uno lo ve muy estable, de repente una correa transportadora o una concentradora, lo mismo cualquiera de los equipos gigantes o grandes, pero en general son de mucha, mucha variabilidad. Em, ¿Qué innovaciones van en esta línea de la automatización y robotización, tanto para algunas áreas en específico como algunas que tú conozcas? Nosotros en NIRS Robotics hoy día tenemos soluciones para toda la cadena minera, es decir, desde la mina propiamente tal,
por ejemplo, con sistemas para el lavado automático de los camiones, así no el operador de lavado tiene que estar lavando a 4.000 metros de altura a las 3 de la mañana con 20 grados bajo cero, para cargar petróleo. Después en la concentradora también tenemos distintos elementos en las plantas de electroobtención y electrorefinación para el movimiento gato, hasta en los puertos, donde podemos muestrear maxisacos, podemos muestrear concentrado de distintos camiones. Hay también tendencia. En general hoy día las mineras están yendo a los centros de operación remota, de manera de sacar a la gente de la faena. Ya no es tan fácil subir una cantidad importante de profesionales y se están haciendo de forma remota, con pruebas también en Santiago, en Antofagasta o incluso Calama. Yo creo que esas son las principales tendencias que también tienen que ver con la modernización de la industria. O sea, ya no podemos esperar trabajar hoy día como se trabajaba en el salitre hace 100 años. Y ya los plazos son cada vez más chicos. No vamos a pensar 100 años más para la próxima revolución industrial. Nosotros hoy vemos que tanto, no solo por la epidemia, pero hoy día el teletrabajo es una realidad que se metió en nuestro sistema y que no va a ser fácil de sacar. Como también la teleoperación de los distintos procesos, automatización y robotización en la medida que el cliente se vaya dando cuenta de las ventajas que va a tener cada una de ellos en su proceso. ¿Cuál es el rol que puede jugar justamente el 5G en la automatización y robotización, teniendo en cuenta que ya hubieron avances justamente relacionados al 4G? Efectivamente, como gran diferencia entre un 4G y un 5G tiene que ver con las capacidades de transmitir datos e información. Eh, Hay algunos ejemplos hoy día ya donde a través de realidad virtual aumentada es posible transmitir video en línea y con un atraso entre la recepción de milisegundos, con muy alta calidad. Eso hoy día te permite justamente que un operador con realidad virtual, a lo mejor sentado en Santiago, pueda estar operando un camión en la mina, en cualquiera de las minas conocidas de nuestro país, y sin existir un retardo. ¿Cuál sería el problema del retardo? Que si el operador ve, por ejemplo, que está ante un peligro y frena, si el camión frenara 2 o 3 segundos después, ya es muy tarde. Hoy día el 5G, con la velocidad de transmisión, con la seguridad, nos va a permitir transmitir una cantidad enorme de datos, como el video, que es uno de los que gasta una gran cantidad de información, pero también mucha información propia de cada uno de los procesos y realmente ya cada vez en tiempo real y con una mayor calidad y confiabilidad de la información. Perfecto. ¿Cuáles son cuál es la relevancia que tiene la inteligencia artificial en este esquema? Me mencionaste algunos puntos, pero en general, qué es lo ventajoso que vendría a traer la inteligencia artificial en la implementación de procesos de robotización y automatización? La inteligencia artificial es una tremenda herramienta. Si tú te das cuenta, al principio, yendo a la época del salitre, se medía cuántos, no sé si habrán sido kilos o toneladas, se procesaba por turno, lo mismo que contaban respecto al carbón. Hoy día la cantidad de datos que se están recibiendo y la cantidad de sensores que se han instalado en el último tiempo, te conllevan a que justamente tienes que tener muchas capacidades de almacenamiento y de procesamiento de esos datos. Es tanta la información que de repente uno ya te queda sobrepasado y terminas bloqueándote sin saber cómo digerirla. La inteligencia artificial, con las capacidades de computación que se tienen actualmente, es la que te permite ir procesando esos datos también en un tiempo cada vez casi más real y aprendiendo, ir detectando algunas condiciones cuando, por decir, cambió la dureza en alguna parte de la mina que fue mezclada, eso significará que más adelante va a pasar esto. Y una vez que lo comprueba, ya vas a saber en forma predictiva qué acciones tomar, a lo mejor en el espesador, cuando en la mina se está produciendo cierta condición. Te permite interlazar muchas más cantidades de variables y una forma inteligente sin requerir de repente a 100, 200, 300 personas tratando de hacer ese mismo análisis detrás. Pero eso también conlleva una alta participación de personas o de seres humanos para poder también entrenar a estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué indicadores
relevantes arroja el uso de robots y automatización en minería? Porque habría que demostrar o mostrar un fundamento, decirle quizás a quienes nos escuchan cuáles son las ventajas que tendría esto en cuanto a KPI, justamente indicadores interesantes justamente para los mineros. ¿Cuáles serían las ventajas que se presentan a raíz de estos avances? Mira, tomando en consideración, por ejemplo, un equipo principal de las concentradoras que es el Molino SAC. El Molino SAC hoy día está altamente automatizado. El Molino SAC ha ido funcionando y ha ido evolucionando desde lo que fue el control vectorial, los sistemas expertos, y hay harta data hoy día que se está utilizando para mejorar la productividad de un Molino SAC. En este caso, ¿qué se busca? Es eso, justamente aumentar el throughput, la capacidad de procesamiento de un molino y de ir prediciendo las condiciones del material que está entrando de manera de tener una planta lo más estable posible. Al tener una producción de un molino, que sería el ideal, de tantas toneladas por hora precisa, perfecta y de una granulometría, uno podría tener una planta concentradora trabajando como un reloj suizo. Pero hoy día todas esas variaciones son las que tenemos que ir mitigando y nuevamente el sistema de control automático el que va detrás. Entonces, automatización, principalmente calidad del proceso, reducción de costos y aumento de producción. Y la robótica con inteligencia artificial van justamente a implicar en esas variabilidades. Eh, por ejemplo, en el mismo molino SAC, hoy día normalmente las bolas de molienda son cargadas una cierta cantidad de turnos, no, asociada de repente a la producción promedio o la producción acumulada durante ese turno. Si ahí pudiéramos tener un robot cargando bolas con una mayor precisión, podríamos también ir tomando decisiones en función de dureza material, granulometría, flujos de entrada e ir adicionando, tal cual como se adicionan hoy día ciertos aditivos, los elementos de molienda de la forma más precisa posible. Y además, en nuevas aplicaciones. Recordemos que la minería estamos yendo cada vez a minerales más duros, mucha minería subterránea, lugares de difícil acceso, donde lógicamente un robot tiene grandes ventajas desde el punto de vista de seguridad y evitar la exposición de la gente a las líneas de fuego y a los puntos difíciles. Por último, ¿cuál es la importancia del Big Data? Creo que lo habías mencionado antes, pero justamente el Big Data y la aplicación, por ejemplo, no es necesario, si no conoces esta parte, pero del blockchain en la implementación de la automatización, ¿tiene alguna relevancia? ¿Se puede implementar esto de forma posible, digamos, probable en lo sucesivo? Bueno, efectivamente, Big Data es otra de las tecnologías asociadas a estos avances tecnológicos, al igual que blockchain, que nos han permitido recolectar esta gran cantidad de información en forma lo más ordenada posible. Cuando nosotros hemos trabajado en ese tema, donde es súper importante que esté todo formateado de la misma forma, hay varios preprocesamientos de la información para poder utilizarla. No es llegar y mezclar lo que me envía un controlador de otro controlador, algo tan simple, uno viene separado con comas, otro con puntos, otro con punto y coma. Eh, Todo ese preprocesamiento hoy día en grandes bases de datos de Big Data, recibiendo información de cada uno de los equipos, desde el camión, la perforadora, la pala, hasta los cargadores del puerto, son los que después te van a permitir, con un buen análisis, encadenando todas las condiciones, poder reducir y mejorar la producción completa. Aquí uno no saca nada con mejorar, por ejemplo, la mina teniendo un cuello de botella en el puerto, o mejorar todo y que te quedes a lo mejor sin espacio en alguna parte del proceso. Procesos críticos, por ejemplo, donde se recupera el agua, que es un elemento crítico. Entonces, hoy día en cada uno de esos elementos se está poniendo una cantidad importante de sensores, recabando información y a través del análisis de Big Data, que nos va a permitir sacar cuáles son las condiciones especiales para operar y para llevar cada una de sus plantas al mejor estado posible, dependiendo nuevamente de las diversas condiciones que nos da la mina, la disponibilidad de agua,
las pandemias y cada una de las condiciones